Muy bien, en este otro ejercicio nos piden demostrar que la parte real de la expresión iz coincide con menos la parte imaginaria de z. Como lo he dicho antes, la forma de hacer este tipo de demostraciones es suponer que z es un número complejo en la forma a más b por i. Entonces, sustituyendo en lo que tenemos la expresión a izquierda, sería i veces que multiplica al número complejo a más b por i. Y debe coincidir con menos la parte imaginaria de z, que es a más bi. Entonces, trabajando con el lado izquierdo, tenemos que esto es a veces i más bi cuadrado. Y esto debe coincidir con menos la parte imaginaria de a más b por i. Continuando entonces, tengo que la parte real sería desde, bueno, ya no sería de z, aquí hay un error. La parte real de la expresión a veces sí, recordar que i cuadrado en menos 1 sería menos b y debe ser igual a menos la parte imaginaria. Vamos a calcularla de una vez. La parte imaginaria aquí de esta expresión sería b, entonces tendría menos b del lado derecho, y la parte real, organizando esta expresión, sería menos b más a veces sí debe ser igual a menos b. Y al mirar este número complejo que tengo a izquierda, la parte real sería menos b, el cual coincidiría con el menos b de la derecha. Bien, en nuestro otro ejercicio es una potencia compleja. Nos piden mostrar que la cuarta potencia de la expresión 1 menos i es igual a menos 4. Bien, esto se puede resolver de muchas formas. Una es utilizando el triángulo de Tartaglia o triángulo de Pascal, y otra es utilizando el teorema del binomio. Como bien ustedes conocen, el teorema del binomio establece que si yo tengo la enésima potencia de la suma, en este caso de los números complejos z más w, eso va a ser igual, o se puede ver en forma compacta, como la sumatoria, oígase bien, desde k igual a 0 hasta n, de los números combinatorios de la forma n sobre k, por el número complejo z elevado a la n menos k, a la n menos késima potencia, por el número complejo w o w elevado a la k. En nuestro caso, si comparamos, el número complejo para nosotros sería z igual a 1, w igual a menos i, y n en nuestro caso valdría 4. Entonces, reemplazando tenemos, ¿sí? Tendríamos lo siguiente. Esto es sumatoria de k igual a 0 hasta 4 de los dos números de la forma 4 sobre k por 1 elevado a la 4 menos k, y esto multiplicado por menos i elevado a la k. Entonces, describiendo los términos, me quedaría, empezando desde k igual a 0 hasta 4, me quedaría 4 sobre 0 por 1 elevado a la 4 menos 0, reemplazando, y esto multiplicado por menos i elevado a la 0, más 4 sobre 1 por 1 elevado a la 4 menos 1 por menos i elevado a la 1, más 4 sobre 2 por 1 elevado a la 4 menos 2 por menos i elevado al cuadrado, más 4 sobre 3 por 1 elevado a la 4 menos 3 por menos i elevado al cubo, y finalmente más 4 sobre 4, ¿sí?, por 1 elevado a la 4 menos 4 por menos i elevado a la cuarta. Bien, ya para calcular los números de la forma n sobre k, recordemos es que estos son los números combinatorios de la forma n factorial sobre el factorial de n menos k por k factorial. Recordarles a ustedes que tener 4 sobre 0, eso me da como resultado 1, y si quieren lo comprueban, tener 4 sobre 4 también me da como resultado 1. Entonces, así las cosas, al hacer los cálculos, y esto lo dejo para que ustedes hagan esos cálculos en sus casas, van a comprobar o van a llegar a la conclusión de que la sumatoria desde k igual a 0 hasta 4 de los números de la forma 4 sobre k por 1 elevado a la 4 menos k por menos i elevado a la k va a ser igual. Pues ustedes se van a dar cuenta que
toda esta expresión a ustedes les va a dar como resultado 1. Se van a dar cuenta que toda esta expresión les va a dar como resultado menos 4i. ¿Sí? Se van a dar cuenta que toda esta expresión, al calcularla, les va a dar como resultado 6. Que esta les va a dar como resultado 4i. Y que esta les va a dar como resultado 1. Entonces, si tenemos en cuenta toda esa expresión, la expresión global me quedaría 1 menos 4 veces i menos 6 más 4 veces i más 1. De donde pues la expresión menos 4i más 4i, por ser semejantes, complejos semejantes, de signos contrarios se cancelan y me quedaría 2 menos 6, y esto me quedaría con resultado igual a menos 4. Un detalle en particular, y es como para que ustedes recuerden cómo operar esto. Por ejemplo, si tú vas a calcular 4 sobre 1, esto sería 4 factorial sobre el factorial de la diferencia entre 4 y 1 por 1 factorial. 4 factorial sobre 4 menos 1 sería 3 factorial por 1 factorial. Pero, por definición de función factorial, sabemos que el factorial yo lo puedo ver como el número anterior, es decir, lo puedo ver como n por el factorial del número anterior. Es decir, que el factorial de n sería n por el factorial del término anterior a n, que sería n menos 1. De tal razón que el 4 factorial yo lo puedo ver como 4 multiplicado por el factorial del término anterior a 4, que sería 3. 3 factorial sobre 3 factorial por 1 factorial. Y esta es una forma, un factorial arriba y un factorial en el denominador se pueden cancelar, y esto me daría pues como resultado 4. Esto pues básicamente es como para que ustedes vean cómo se puede operar con la fórmula de los números combinatorios, teniendo en cuenta la expresión de la función factorial.